Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45, arrancamos ya la sección de entrevistas. Esta noche vamos a hablar acerca de la importancia de la vocación del docente, esto para superar todo lo que nos dejó la pandemia en el sistema educativo. Todavía pues hay rezagos de esos confinamientos, de esa situación que vivimos en el 2020 y por supuesto la educación y los más pequeños fueron los que más resintieron este tema. Así que de eso vamos a hablar en breve. Y pues bueno, antes saludamos a Cristian Castillo como todos los jueves. ¿Qué tal, Cristian? Don Mario, buenas noches. Sepultando el primer semestre del año. Se fue la primera mitad en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y no estamos en pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, pero no con el 2020, nivel, 2020, no como ¿no? el nivel en el que estuvimos en la parte más compleja, pero sí la vida dejó de vivirse y de disfrutarse, y ahora es esa mecánica nuevamente que vivíamos antes de la pandemia. Por supuesto, y digamos, luego del 2020 y 2021 que parecieron 2 años como que eclipsados o encriptados en el tiempo, este 2022 va pero a pasos veloces. Con derrumbes, cavernas, etcétera. Entonces la gente está más preocupada en que tiene que pasar 2-3 horas metida en el carro que las dinámicas propias de todo lo que está sucediendo con el tema de la pandemia. Por supuesto. Bueno, a seguirse cuidando entonces. Vamos a hablar de este tema que tiene que ver también con los efectos de la pandemia en Guatemala, porque esta situación que resultó en 2020 y que se agudizó también en 2021, ya 2022, digamos, la cosa va fluyendo un poco mejor, pero el sistema educativo, pues vaya que evidenció sus carencias, sus penurias, y esto ha planteado los retos en cuanto a la educación en Guatemala, el sistema que se utiliza, y sobre todo tenemos que hablar de temas como infraestructura, las herramientas que se les da a los docentes. En fin, vamos a hablar de este tema, cómo los catedráticos pueden pues mejorar su vocación, les puede hacer mejorar y superar todas estas barreras. Nos enlazamos a esta hora de la noche con la licenciada Verónica Spross de Empresarios por la Educación, también con la profesora María Candelaria Alvarado, maestra de segundo primaria en Quetzaltenango, y con el profesor Efraín Amado Rosales, actualmente asesor pedagógico del municipio de San Juan Ostuncalco. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos, licenciada Spross. ¿Hay hasta este momento alguna forma de medir el impacto en el deterioro de las condiciones de aprendizaje de los segmentos más jóvenes de la sociedad guatemalteca a raíz de toda esta dinámica que han tenido que vivir con la pandemia? ¿Hay datos, hay mediciones que permitan identificar cuánto ha calado en el deterioro de los aprendizajes de los más pequeños en el país? Sí, es muy importante este tema, ¿verdad? Porque no ha sido fácil determinar en dónde están los estudiantes, pero el año pasado se hizo la evaluación diagnóstica para los estudiantes en todos los centros educativos. Por lo tanto, se cuenta con información de si están en nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4. Significa que los de nivel 1 y 2 presentan rezagos y son aquellos alumnos que deben recibir acompañamiento, tutoría, para que se vayan poniendo al día. O sea que sí se cuenta pues con alguna información. Sin embargo, como decía el profesor de Harvard, Fernando Reimers, no vamos a saber los efectos de la pandemia hasta que ésta haya terminado. Ahora bien, profesora María Candelaria Alvarado, digamos desde su experiencia, ¿qué retos tuvo que enfrentar, digamos, en lo más agudo de esta situación? Estamos hablando años 2020 y 2021. ¿Cuáles son los retos que usted tuvo que enfrentar como docente? Muy buenas noches. Bueno, el primer reto fue la innovación, ¿verdad?, en la tecnología. A mí siempre he estado innovando, pero en la tecnología pues estaba un poquito difícil, ¿verdad? Porque pues solo manejaba ciertos programas. Sin embargo, ahora pues
se tiene que ya manejar plataformas, herramientas que puedan contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También con las estudiantes, porque trabajo solo con niñas, con las estudiantes también un reto en el sentido de que deben de aprender a trabajar en un proceso virtual en donde se debe de respetar, empezando desde encender y apagar el micrófono en el momento adecuado y tener siempre la cámara pues encendida. Son aspectos de que quizá no cualquiera lo valora, ¿verdad? Pero digamos ya en el proceso de aprendizaje sí es muy importante, porque detrás de las cámaras pues siempre hay papás que no dejan a que las nenas puedan actuar por sí mismas. Entonces es un reto en el que las niñas deben de tener la cámara encendida y el micrófono encendido en el momento de la pregunta, en el momento de estar entablando la conversación con ellas. Ahora, profesor Efraín, ¿cómo se vive en San Juan Ostuncalco toda esta dinámica de la educación a distancia, de la educación en entornos virtuales a raíz de la pandemia? ¿Cómo han enfrentado en San Juan Ostuncalco estos retos impuestos precisamente por la dinámica de la educación a distancia? Profesor, ¿nos escucha? Sí. Bueno, un gusto saludarlos. Bueno, yo creo que si hablamos de los retos, son muchísimos, ¿verdad? Yo les quiero comentar a nivel del municipio, pues realmente una situación muy complicada en las áreas rurales. Fíjense que algo muy complicado en donde tuvimos que ver llevar el conocimiento, el pan del saber a nuestros niños en las diferentes comunidades del municipio, porque una de las limitantes que nosotros tuvimos es que en las comunidades no hay medios digitales, podríamos decirlo de esta manera. Me refiero a, bueno, desde un dispositivo y hablar de internet, ¿verdad? Que es una de las limitantes que nosotros pudimos ver a nivel de municipio. Sin embargo, pues se buscaron herramientas domiciliarias, el envío de guías de trabajo por parte del docente y por supuesto con el acompañamiento del padre de familia en este caso, ¿verdad? Entonces, sí, fue una cuestión complicada más en las áreas rurales, no así en el casco urbano, pues ahí es donde nosotros pudimos ver de que sí hay un poquito más de acceso a la tecnología, ¿verdad? Pero creo yo que la vocación del docente coincidió bastante en el compromiso, la responsabilidad que se tomó en buscar diferentes estrategias para entonces darle seguimiento al proceso de formación de los niños en las diferentes comunidades de nuestro municipio, y seguramente es lo que sucedió en todos los municipios de nuestro país. Ahora bien, licenciada Verónica Sprott, digamos, si usted pudiese mencionar, quizá para no ser tan larga la lista, 3 aspectos del más complejo al menos complejo. 3 aspectos que ustedes pudieron evaluar que fueron los 3 principales problemas que enfrentó la educación en Guatemala con el tema de la pandemia. Bueno, yo diría que el hecho de no tener suficiente conectividad e internet y equipo tecnológico en las familias ha limitado el aprendizaje, ya que hoy día tenemos múltiples plataformas. El Ministerio de Educación lanzó 2 portales llamado Aprendo en Casa y Mineduc Digital, donde se pueden bajar o encontrar
contenidos, pero si no tenemos el internet o no se tiene una tableta o una laptop o incluso por medio del teléfono, pero es importante que haya internet y por lo que sabemos solamente menos del 5% de las escuelas cuenta con servicio de internet. ¿Verdad? Ese creo que es uno de los grandes desafíos. Otro es el de la retención en la escuela, sobre todo de los jóvenes de secundaria, porque les ha llamado mucho la atención irse a trabajar, algunos con los papás, algunos en otro lugar, pero no están todos asistiendo a la escuela. No ha pasado eso en la primaria, o sea que la deserción no es un fenómeno hoy día en la primaria y preprimaria, sino más bien de nivel medio. Esto se atribuye a que se han entregado las bolsas de los alimentos. Bueno, eso. Y el tercero es la falta de aprendizajes, ¿verdad? Que no tenemos suficientes aprendizajes. Han sido parciales porque se tuvo que tener un currículo emergente que prioriza matemática y lectura. Pero otras áreas del currículo como ciencias sociales y ciencias naturales no siempre fueron abordadas. Entonces sí quedan algunos vacíos muy importantes que deberemos ir llenando, abordando y acelerar el paso para recuperar los aprendizajes no alcanzados. Profesor Alvarado, ¿cómo se vive la relación maestro-alumno? Es decir, en el aula, en el espacio del aula, había toda una relación mediada en la cual la figura del docente, además de ser ejemplo, además de orientar, además de transmitir valores y conocimiento, pues generaba una cercanía y se llegaba a construir confianza entre el docente y el alumno. ¿Cómo se vive eso ahora que pues todo se da en entornos virtuales y en algunos casos, usted me corregirá, no se llega inclusive a conocer a profundidad a los estudiantes durante el año lectivo? Sí, definitivamente esta situación es muy difícil, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de seguir haciendo lo mismo, ni presencial ni virtualmente. Me explico. Por ejemplo, en una clase virtual, no porque esté en una cámara mi estudiante y yo también a través de otro dispositivo lo vamos a hacer en una forma tradicional, pacífica, sino que se tienen que ver las herramientas para poder ver que el estudiante participe, que sea activo, desde que enciende la cámara hasta que finaliza la clase. No debemos de perder la costumbre de utilizar material didáctico dentro de la clase. Por ejemplo, en una clase de matemática, que es una clase donde muchos niños lo temen, debe de ser una clase interesante a través de materiales donde ellos manipulen, donde ellos descubran, donde ellos puedan dar sus definiciones, donde pues esté dinámica la clase. Entonces, es ahí donde el padre de familia interviene, ¿verdad? Para poder colaborar con los recursos para que el estudiante haga su material y desde la casa pues trabajar, ¿verdad? Por eso hace rato mencionaba la importancia de tener la cámara encendida, porque yo de esa manera me voy a dar cuenta si el niño está trabajando solo, si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Entonces, la clase, no por ser virtual o ahora híbrida, deje de ser dinámica. Al contrario, debemos de seguir innovando para que nuestras herramientas pues sean interesantes y puedan cumplir con las competencias que nosotros pues queremos obtener. Ahora, profesor Efraín, partiendo de lo que dice la maestra, digamos, ¿qué tanto en su región los padres de familia pudieron involucrarse para darle seguimiento a que los niños pudieran pues estar aprendiendo? Realmente, porque también hay que decirlo, paralelo a lo que había que estar pendientes los padres, pues obviamente el tema económico, vaya que fue un factor que a todos nos pegó en 2020 y 2021, pero ¿pudieron los padres darle seguimiento a sus hijos en esta modalidad que se tuvo que recurrir a ella dada la situación?
Fíjate que inicialmente fue muy difícil. Cuando muy comenzó este proceso, fue muy difícil porque los padres de familia no estaban preparados, ¿verdad? Como decíamos, nadie estaba preparado cuando inició este proceso, muy difícil con relación a educación, ¿verdad? Yo creo que es en todos los ámbitos, pero tuvimos que orientar también a los padres de familia. Fue un proceso, pero en ese tiempo pues pudimos ver el apoyo, el acompañamiento de los padres de familia con sus hijos, porque esto tenía que ser así, teníamos que tener el apoyo de los padres de familia, porque ellos se convirtieron en guía, en facilitador, en apoyo a cada uno de los niños. Entonces sí fue un proceso que costó, pero sí pudimos ver logros después de un proceso de formación también a padres de familia. Licenciada Esproz, nos facilitan un segmento de una de sus columnas recientemente publicada, en la cual usted afirma que los educadores son los responsables de formar a los ciudadanos de un país. En esta etapa de pandemia, habitualmente uno escucha que hay una relación tensa entre padres y docentes. Habitualmente los padres antes de la pandemia descargaban el proceso de enseñanza-aprendizaje en los docentes. Habían siempre críticas, pero ahora es más recurrente escuchar a padres de familia quejándose que les toca a ellos asumir, además de la función de padres, de formadores, educadores. ¿Qué se ha deteriorado en esa relación entre padres y docentes, y cuáles son los retos que tienen los docentes para recuperar la plena acción de su vocación en la formación de las nuevas generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas, licenciada? Sí, coincidimos con la importancia que tiene hoy día el docente para formar, ¿verdad?, a niños y jóvenes con esas destrezas y competencias, pero lo que hemos visto en los últimos 2 años es que sí hay una participación de los padres de familia. Generalmente están ahí, están ayudando a sus hijos desde el hogar o asisten a la escuela, ¿verdad?, para tener las guías de trabajo, para comunicarse con los maestros. Podríamos pensar que la relación no se ha deteriorado, sino que más bien es uno de los aprendizajes, una lección de la pandemia, la importancia de trabajar de manera colaborativa con padres y madres, con estudiantes y los docentes. Ahora bien, profesora María Candelaria, digamos, en el tema, por ejemplo, de población que habla otros idiomas que no son el español, por ejemplo, idiomas mayas, ¿usted en su región tuvo que enfrentar algún inconveniente o este desafío de tratar que los niños que no hablan español pudiesen aprender y estar enfocados con estas nuevas tecnologías? No, en mi escuela no hay un caso similar, pero sí a nivel de otros municipios considero que sí ha de ser pues difícil. Es un reto que también tiene el Ministerio de Educación para poder ampliar esta situación de que se necesita, ¿verdad? Porque todos los niños tienen derecho a estudiar, y para estudiar pues necesitan ser escuchados, necesitan ser partícipes de todo un proceso educativo. Profesor Efraín, ¿cómo están viviendo ustedes en San Juan Ostuncalco el tema que ya refería la licenciada Esproz, de que los niños ahora, con mucho más tiempo compartido con los padres, abandonan o desatienden las tareas de enseñanza-aprendizaje para dedicarse a otras actividades económicas u otras actividades del hogar? ¿Están experimentando ustedes problemas de deserción? ¿Cómo se ha comportado el fenómeno de la deserción escolar en su municipio? Y definitivamente yo creo que esto sucede en todas partes, pero más se da en el ciclo básico, con los jóvenes que de alguna manera
cuando estuvieron más tiempo con los padres de familia, se dedicaron en apoyar en los quehaceres con la familia, y entonces hoy por hoy pues también es otro proceso que también va a costar trabajo volver a la nueva normalidad o a la presencialidad, para que entonces no abandonen el proceso de formación. Pero sí es una situación que nosotros a nivel de municipio es un problema que nosotros hemos identificado más en el ciclo básico, y estamos precisamente involucrados en el programa del mismo ministerio, Me Supero, y entonces es un proceso que nosotros trabajamos con los maestros y directores del nivel medio para volver motivar a los estudiantes y que vuelvan y se reincorporen nuevamente al sistema educativo. Ahora, licenciada Esproz, si vemos esto desde el punto de vista, digamos, dejando a un lado toda la complejidad que supuso el estar los niños en casa, el tenerse que conectar y ver otra experiencia en cuanto al aprendizaje, si lo vemos desde el punto de vista del relacionamiento social de los niños, y lo hemos hablado otras veces acá, digamos, hay experiencias que a uno lo marcan, o sea, el primer día de clases, el primer recreo, el interactuar con los compañeros de aula, las peleas, o sea, pareciera que no, pero son cosas que a uno lo marcan y lo van formando. Las peleas, cómo responde uno cuando alguien le arrebata algo, esa interacción, por ejemplo, ese paso de salir de sexto primaria y entrar ya a los básicos, ya cuando pues uno está en la etapa adolescente, o sea, todas esas experiencias humanas que la generación 2020-2021 no pudo vivir. ¿Cómo cree usted que esto incidió o no incidió, sino que afectó a la niñez? Licenciada Esproz. Perdone, se me fue un momentito el sonido. Solo repítame la última frase, por favor. Sí, que ¿cómo cree usted que esto afectó, digamos, a la generación 2020 y 2021 que no tuvo esa vivencia que todos hemos tenido? Sí, esa es la principal falencia que tenemos de la modalidad híbrida, ¿verdad? Que los niños y jóvenes no pueden interactuar y no están desarrollando las destrezas sociales que se vienen formando desde la preprimaria. Diríamos que el nivel más afectado en esa línea es la preprimaria. Recordemos que los niños pequeños están trabajando en casa, pero necesitan a un adulto responsable, ¿verdad? O a veces son hermanos mayores que les ayudan, pero quizás esa ha sido una de las dificultades, ¿verdad? El empezar a desarrollar las destrezas sociales que se requieren para una trayectoria escolar exitosa. También el área deportiva, el tema de expresión musical, y no digamos también el tema de ciencias, ¿verdad? Que no ha sido tan abordado como matemática y lectura. Pensaríamos que el tema del relacionamiento es lo que ahorita se está valorando, ya que hay una modalidad híbrida y los niños y jóvenes están regresando a la escuela por lo menos 1 o 2 veces por semana. Ahora, profesora María Candelaria, ¿cómo viven ustedes como docentes toda esta dinámica? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus retos? ¿Cuáles son los elementos que más preocupan al gremio docente en toda esta dinámica de educación en entornos virtuales? A nivel general, pues al llegar los niños a la escuela es el contagio, es la preocupación más que todo del docente, ¿verdad? Cómo enfrentar esta situación, pero con respecto a la enfermedad, ahora en el proceso educativo, pienso de que si se ha llevado una buena utilización de las herramientas de trabajo, pienso de que no, pues se estaría llevando solamente la secuencia de lo que se ha trabajado. Sin embargo, no todos los años llevan
el mismo docente a sus estudiantes, sino que van variando. Entonces, ese es el reto, ¿verdad? ¿Cómo encuentro al grupo que voy a tener el próximo año? ¿Verdad? Hacer un buen diagnóstico, utilizar buenas herramientas para no causar en el niño frustraciones, ¿verdad? Porque lo que se quiere es que el niño sea capaz de lograr competencias, que sea hábil, que no le tenga miedo a enfrentar cualquier situación de la vida, empezando desde el dominio de los procesos del dominio de las áreas de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, al niño no se le debe de presionar, ¿verdad? En ciertos aspectos que tiene que aprenderse, que tiene que memorizar, que tiene que repetir, no, sino que el niño tiene que ser protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, para ello es importante que el maestro innove. Ese sería uno de las situaciones que debe de enfrentar el docente. ¿Cómo va a encontrar al próximo grupo de estudiantes y qué tiene que hacer él para poder lograr las competencias? No por aglutinar contenidos, no se trata de aglutinar contenidos, sino que se trata de lograr competencias en los estudiantes, que sean capaces de poder desenvolverse por sí solos. Profesor Alvarado, usted ha puesto sobre la mesa un elemento fundamental que tiene que ver con el manejo de la enfermedad en el aula. En su experiencia con el actual grupo que tiene a su cargo, ¿cómo ha percibido usted que está el avance de la vacunación? ¿Tiene a todo el grupo vacunado? ¿Cuáles son las condiciones de sus alumnas en este momento en torno a la prevención del contagio de COVID-19? Lamentablemente, no todas las niñas están vacunadas. Por los mitos que se manejan. Muchos padres de familia piensan que se van a enfermar las niñas, de que una mamá me dijo de que los niños se mueren si se vacunan. Entonces, hay comentarios como estos que no permiten a que las niñas estén totalmente vacunadas, ¿verdad? Entonces, ahora que ya las niñas llegan por medio de burbujas, pues se utiliza todo el protocolo, ¿verdad? Desde que entran y en todo el proceso de clases. Inclusive ahora que ellas llegan, pues vamos todas juntas al baño, en fila, teniendo un distanciamiento, veo de que se laven las manos, porque hay nenas de que entran al baño y hacen fila, ¿verdad? Y uno pues tiene que corregir, no vaya a lavarse las manos y luego hace fila, en fin, cositas como estas pues tiene que ir uno viendo para cuidarlas sobre todo, ¿verdad? Porque el padre de familia confía en uno, entonces uno tiene que hacer todo lo posible de que las niñas pues puedan cuidarse de la mejor manera. Ahora bien, profesor, en su caso, un poco siguiendo la línea de la pregunta de Cristian, en su caso, ¿cómo está la situación? ¿Los niños están o no vacunados? ¿Hay renuencia a vacunarse? Si nos puede platicar un poco su experiencia. En nuestro caso, yo puedo decir que la mayoría de niños y niñas están vacunados a nivel de municipio. Nosotros tenemos la ventaja de que se coordinó en las diferentes comunidades con personal de salud, en los puestos de salud en las diferentes comunidades. Se hizo jornadas de vacunación en todas las comunidades del municipio y nosotros sí estamos con un alto porcentaje con niños y niñas vacunados. Por supuesto que también hay casos similares, como decía la compañera, ¿verdad? Que sí hay niños, bueno, hay padres de familia que no quieren, que se niegan que los niños sean vacunados, ¿verdad? Por diferentes
razones. Sin embargo, se ha hecho una campaña de sensibilización, se ha coordinado con las autoridades comunitarias para que entonces de esa manera pues la gente o la población pues pueda tomar conciencia y acudir a los centros de vacunación. Licenciada Esproz, como experta en el tema educativo y conocedora y estudiosa del sistema educativo guatemalteco, ¿cómo ha impactado toda esta dinámica de los entornos virtuales para la educación en las generaciones de profesores más mayores? Hoy tenemos acá dos invitados, dos profesores bastante jóvenes, pero no necesariamente es la condicionante de todo el personal de educación en el país. ¿Cuáles son los retos que han tenido, sobre todo los profesores con mayor edad, para poder incorporarse a estas dinámicas y atender las necesidades de sus alumnos? Sí, anteriormente la formación docente no tenía, ¿verdad?, esa formación en destrezas tecnológicas y se ha tenido que aprender en el camino. Ha habido cursos que han tomado muchos profesores, algunos sincrónicos o asincrónicos, pero quisiera destacar que el medio más utilizado para comunicarse, para mandar videos, tareas, es el WhatsApp. O sea, es a través del teléfono donde la mayoría de comunidades escolares se viene comunicando. Y pues creo que eso sí ha sido factible para la mayoría de profesores, independientemente de su edad. Y el que no puede, pues pide ayuda. Hemos visto que siempre los más jóvenes colaboran con otros docentes o sus propios hijos les van ayudando. Así que muchos están también habituados a utilizar Meet, a utilizar Zoom, las distintas plataformas de comunicación para... Algunos dan alguna clase a través de la plataforma o tienen reuniones, ¿verdad?, de trabajo con el director o directora a través de estas plataformas. Así pues, creo que se ha venido rompiendo un poquito la brecha digital del uso de herramientas, pero todavía no se utilizan la mayoría. Tenemos tantos videos como los de Khan Academy y no todo se aprovecha por la carencia de equipo tecnológico en las familias, en los hogares y la falta del internet. Entrando ya a la parte final de la entrevista, profesora María Candelaria, ¿cuál pudiesen ser, digamos, las recomendaciones que usted pudiera hacer al sistema de salud, a las al sistema de educación, mejor dicho, a las autoridades para, por supuesto, esperamos que así sea, no volver a vivir una pandemia y esta caos y locura que vivimos en 2020, pero esto vino a desnudar muchas falencias y carencias, no solo del sistema educativo, del sistema de salud y de varias cosas, pero en el área que nos ocupa esta noche, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted puede hacerle a las autoridades educativas? Bueno, en primer lugar, a que se puedan proporcionar las herramientas desde la formación de los maestros. Es decir, no seguir dando las clases de la misma manera, sino que seguir innovando para que los nuevos profesionales pues sean personas que innoven, que sean capaces de contribuir en la formación de los niños o de los estudiantes, porque estamos hablando a nivel de primaria, diversificado, etc. También a que se dé el privilegio en educación, porque sabemos de que si le apuntamos a educación, pues nuestro país va a cambiar. Uno de los presupuestos que se da a nivel nacional es muy bajo en educación, se le da muy poca importancia. Pues ahora que se necesita a que nos proporcionen gel, alcohol, no hay. Y si no lo envían, nos envían muy poco. Situación que pues
nos vemos vulnerables ante esta situación. Si ustedes, pues, como pueden indagar en la valija didáctica, es muy poco lo que se proporciona. Entonces ya no digamos en todos los aspectos que ahorita se necesitan para una buena educación, no lo tenemos. El maestro es el que utiliza sus propios recursos para poder trabajar. Ahora el maestro paga internet para dar sus clases. El maestro utiliza sus recursos para comprar su material didáctico. Ahora el maestro también utiliza sus recursos para comprar gel, alcohol, que esto no nos da el Ministerio de Educación. Las nenas llegan por medio de burbujas. Todos los días hay que desinfectar la clase. ¿Y con qué? No hay. Entonces, todas estas situaciones limitan, ¿verdad? Pero hay muchos maestros innovadores, muchos maestros que no van por un sueldo, sino porque aman su trabajo y utilizan sus recursos y buscan la manera de poder sufragar todas estas necesidades, empezando desde la innovación tecnológica hasta utilizar los recursos necesarios para que las niñas no sean vulnerables ante esta situación de la pandemia. Profesor Efraín, a partir de su experiencia de supervisión educativa, ¿cuáles son los temas que hay que enmendar de cara a a este modelo híbrido de educación en el que todavía estamos en el país debido a que la pandemia no desiste y estamos justo en la escalada de la quinta ola de contagios? Yo pienso que, bueno, son muchos los retos y muchas cosas que tenemos que ir mejorando en este proceso. Decía inicialmente, pues nadie estaba preparado para enfrentar un proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad híbrida, tampoco a distancia. Sin embargo, hay muchas cosas que vamos a tener que ir mejorando. Por ejemplo, el uso de las herramientas digitales. El docente debe de estar actualizado, debe actualizarse constantemente, porque eso ya no es opcional, sino es una obligación, ¿verdad? Que el docente debe de estar actualizado como para responder a las demandas, a las necesidades que hoy nos corresponde vivir. Entonces, una de las cosas que tenemos que ir mejorando en relación a la modalidad híbrida es el manejo del recurso tecnológico, porque eso es indispensable para el desarrollo de las clases virtuales. Y otra de las cosas que tenemos que ir mejorando es, o trabajando, tal vez, si se puede decir de esta manera, es con relación al tema del apoyo emocional, no solo al padre de familia, sino a los estudiantes. Hoy por hoy nuestros niños, cuando llegan en los diferentes centros educativos, llegan con ese temor todavía, porque hay muchas cosas que podemos mencionar. En el caso del municipio, lamentablemente, 2 compañeros precisamente de la supervisión o del distrito donde yo estoy trabajando, fallecieron 2 compañeros que trabajaban en la misma oficina donde yo estoy. Lamentablemente se nos fueron, ¿verdad? Y todo ese miedo, también compañeros maestros que también fallecieron lamentablemente. Entonces todo esto repercute en nuestros estudiantes. Eso que indica, tenemos que trabajar un apoyo emocional
para que entonces nuestros niños puedan empezar a lograr vencer de alguna manera el miedo, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que reconocer y trabajar en estos días, podamos vencer el miedo. Por supuesto que, como decía la señora Alvarado, que guardando las medidas de bioseguridad, que eso es fundamental, ¿verdad? Que a la hora de empezar con la nueva presencialidad es necesario las medidas de bioseguridad. En el caso de las escuelas que están empezando, trabajar en burbujas, se trabajó un plan en la modalidad híbrida, se trabajó una planificación en la modalidad a distancia, para que entonces podamos responder a las diferentes necesidades de acuerdo al contexto, de acuerdo al semáforo de alertas, ¿verdad? Que eso es muy fundamental. Entonces hay, son algunos aspectos o elementos que tenemos que ir mejorando, que por supuesto esto lo vamos a lograr a través del docente. Y yo creo que voy a aprovechar este espacio para también felicitar a los compañeros maestros. Yo los admiro muchísimo porque son nuestros héroes. Los maestros son los que en este tiempo que estamos viviendo, en tiempo de pandemia, a pesar de que no estábamos preparados, han salido con capa y espada, si se puede decir de esta manera, buscando estrategias de aprendizaje, a pesar de los riesgos, de las limitantes. Ellos buscaron diferentes estrategias para poder llevar el pan del saber a nuestros niños en las diferentes comunidades de nuestro país. Así que un abrazo a los compañeros maestros que nos ven a través de este medio, porque verdaderamente han demostrado esa vocación, ese amor, esa buena voluntad para poder trabajar a pesar de todas las limitantes. Bueno, les agradecemos a los tres. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Gracias por haber estado esta noche. Nos vemos. Gracias. Bueno, adiós. Bueno, Cristian, la verdad que hay que reconocer que en medio de la adversidad hay maestros, como decía la profesora, pues la vocación nos hace tener que seguir, aunque con sus propios recursos. Pero también hay que reconocer, Mario, que las generaciones actuales, los más jóvenes que están en proceso de enseñanza-aprendizaje, van a tener falencias y habrá que encontrar los mecanismos para suplir las debilidades que tengan en su aprendizaje. Por supuesto. Bueno, estamos en tiempo. Gracias por su sintonía. Feliz noche.